Muy buenas tardes, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Un gusto de volver a estar con ustedes otra vez compartiendo la meditación de la palabra de nuestro Dios. En esta tarde pensando en un texto que está en el libro de Judas, donde Judas dice, entre otras cosas, que está dirigiendo su carta a los llamados, a los escogidos, a las personas a las que Dios señaló y luego buscó para poder ser seducidos por Él, alcanzados por Él. La palabra llamados es la que quiero mirar con ustedes en esta tarde. La palabra llamado viene de una palabra griega que es kalein, y esta palabra kalein es usada en tres contextos diferentes dentro del mensaje general de la Biblia, y eso es lo que yo quiero mirar con ustedes. En primer lugar, la palabra kalein está usada como un citatorio, como una cédula de llamado, de convocación para celebrar una ocasión feliz. En segundo lugar, es una cédula de llamado convocando al servicio. Y en tercer lugar, es una cédula de llamado convocando al hombre a responder por sus actos. Repasamos entonces. Primero es llamado a celebrar una ocasión feliz. Segundo es llamado a un compromiso, al cumplimiento del deber. Y en tercer lugar es llamado a responder por sus actos. La primera llamada, aquella de llamado a celebrar una ocasión feliz, está utilizada en el contexto del llamado que Dios hace al hombre a través del Evangelio. Aquello que le dice a los corintios cuando le dice que fuiste llamado por el Señor para tener comunión con Él. Fuiste llamado por el Padre para tener comunión con Cristo, para que tengas comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces el llamado primero, aquel donde celebramos una ocasión feliz, es aquel llamado que uno entiende, al que responde cuando es llamado por su Hijo Jesús. El apóstol Pablo, una vez testificando acerca de la circunstancia de su conversión, él dijo: doy gracias a Dios que cuando fui llamado no fui rebelde y respondí afirmativamente. Y el mismo llamado, él tuvo su convocatoria al deber, y a ninguna de las dos cosas él se negó. Así que aceptó la salvación, celebramos la ocasión feliz, pero después respondió al llamado del compromiso, del servicio. Entonces, el primer llamado que llega al corazón del hombre es aquel que viene para invitarlo a que vuelva a la comunión con su Dios, para que retome la comunión con Dios, y por medio del Evangelio el hombre es llamado a la comunión. Pero también por medio del mismo Evangelio el hombre es llamado al compromiso, al servicio. Hay una palabra en el apóstol Pedro que dice, 1 Pedro 2, 8, 9, 10, cuando dice: ustedes antes no eran pueblo, ustedes antes estaban lejos de la ciudadanía de Dios, estaban ajenos a la vida de Dios, pero ahora que habéis sido cercanos, fuisteis hecho una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Y la mitad del versículo cambia cuando está la palabra para, que señala el propósito, que señala el por qué o el para qué fuimos llamados, el para qué fuimos salvados, el para qué Dios hizo lo que hizo en nuestras vidas. Y el propósito es para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Ahora, entonces repasamos estos dos puntos primero. Primero, somos llamados por Dios para que aceptemos el Evangelio, para que volvamos a la comunión con el Padre. En segundo lugar, hay un llamado al compromiso, a la responsabilidad. Es decir, que le sirvamos a Dios, que hagamos algo, que cumplamos esa parte en el propósito del servicio, porque si Dios nos llamó, para algo nos llamó. Quiero decirte aquí a esta altura que todo lo que Dios hace en tu vida tiene un propósito. Vamos a suponer que Dios te sanó de algo, bueno, para algo Dios te sanó de eso. Vamos a suponer que Dios te libró de las drogas, del tabaco, del alcohol, que Dios te libertó de esas cosas, bueno, con un propósito Dios lo hizo. Vamos a suponer que Dios te rescató de una atadura espiritual, bueno, con un propósito Dios lo hizo. Entonces, cada vez que hace Dios algo en tu vida, cada vez que Dios te da una oportunidad y aprovechando la oportunidad diste pasos en tu vida, tenés que pensar que para algo Dios ha permitido lo que ha permitido. Hace un tiempo atrás, una joven que terminó de recibirse de traductora de inglés, se preguntaba: ¿en qué uso esto? ¿Para qué me sirve en la obra de Dios? Bueno, en esos días pasaba por la ciudad un hombre, un predicador de habla inglesa,
predicando en un mal castellano y preguntó a las iglesias, ¿hay alguien que sabe inglés que podría hacer de traducción? Y entonces decimos, he aquí, nosotros sabemos quién sabe, quién ha terminado una preparación del idioma para traducir el inglés. Entonces, nada de lo que Dios ha hecho en nuestra vida es así nomás como al descuido y pasó porque tenía que pasar. Todo tiene un propósito, así que todo lo que Dios hace en tu vida tiene la finalidad de utilizar eso que Dios te dio para que sea usado para su gloria. Entonces somos llamados a la comunión primero, somos llamados a la responsabilidad y al servicio después, y en tercer lugar vamos a ser llamados nosotros a responder por nuestras acciones. Hay un juicio que está dentro del cuerpo de los salvados, un juicio al que el creyente que caminó en comunión con Dios tendrá que acudir, lo que llamamos en la Biblia el tribunal de Cristo, un lugar donde el creyente va y responde por sus actos. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué no hizo lo que no hizo? ¿Por qué o con qué espíritu hizo lo que hizo? En aquel tribunal se va a juzgar todo lo que yo haya hecho para que sea determinado mi galardón, para que sea determinado mi real galardón. Puede que yo aquí tenga la presunción de haber sido de los buenos o de los mejores, pero sin embargo, recién después del tribunal de Cristo sabremos realmente cómo hemos sido por Dios evaluados. ¿Por qué? Porque allí se van a juzgar las motivaciones, las intenciones reales y también lo real y concreto que hicimos, porque a veces podemos inflar o podemos desinflar el volumen de nuestras acciones, pero delante de Dios eso va a quedar absolutamente claro. Así que ese es un juicio al que el creyente salvado está convocado. Tiene que responder por lo que haya hecho y también va a dar cuenta de por qué no hizo lo que tenía que hacer. Ahora bien, hay un otro juicio al que van a responder todas las personas que durante su vida rechazaron el mensaje del Evangelio, los que dijeron no al mensaje del Evangelio, los que prefirieron otro camino, otra opción. Bien, ellos también van a estar delante de un tribunal y van a tener que responder por lo que hayan hecho y dice la Biblia que después de esto toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará delante del Señor para adorarlo a Él. Ahora, repasamos entonces y vamos a dejar nuestro pensamiento final, un mensaje en esta tarde. Hay una palabra de la convocatoria del llamado. La primera es un llamado a celebrar una ocasión feliz. Esto es llamados a la comunión. Cuando se predica el Evangelio tiene la finalidad de llamar a las personas que vuelvan sus pasos y practiquen la comunión con Dios. En segundo término, puede ser el mismo acto o en el tiempo que está por delante, ahí nomás, Dios de alguna manera te va a hacer notar que Él te va a preparar o te preparó o te dio oportunidades ya en la vida y que todo lo que viviste y todas las cosas que tuviste al alcance de poder hacer, Dios te las ha permitido, preparándote para que con esa gracia, con esa capacidad, con ese entrenamiento, con esa experiencia, con ese conocimiento adquirido, le sirvas a Él también. Y entonces de eso también vamos a tener que, a ese llamado también tenemos que responder, a servir a Dios. Jesús vino, dice la palabra, para servir, no para ser servido. Entonces, aunque no era el servil de nadie, sin embargo sirvió a todos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No somos los sirvientes de nadie, pero servimos a Dios sirviendo a las personas. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, del verso 10? Que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, es decir, nuestro caminar en fe, pero tampoco es injusto para olvidar aquella obra de amor que habéis mostrado hacia el nombre de Jesucristo, sirviendo a las personas. De eso se trata. Hemos sido convocados, hemos sido llamados, y si respondimos y estamos sirviendo a Dios, bueno, pues bien, Dios te bendiga y te fortalezca para que lo sigas haciendo. Pero en tercer lugar, acordate que vamos a ser llamados a responder por las cosas que hagamos. Así que conduzcámonos de tal manera en esta vida que cuando nos sentemos delante de Jesús no tengamos que salir delante de Él avergonzados. Pensemos y decidamos correctamente hacer las cosas en el espíritu correcto, de la forma correcta, para no tener que avergonzarnos. Así que Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi amigo, en esta tarde, y pensá que Dios te buscó
y Dios te llamó y Dios te dio una oportunidad. Y si has decidido por aceptar a Cristo, gloria a Dios, en buena hora. Si lo has rechazado y hoy estás escuchando de nuevo la palabra, yo te animo, por favor, a aceptar a Jesús, no escapes de Él. En segundo lugar, Dios te va a llamar para servirle. Muchas personas rehúsan este llamado porque prefieren gastar el tiempo en sus propios quehaceres. Pero quiero decirte que si podés invertir tiempo de tu vida para servir a Dios, también Dios va a acortar el tiempo que necesitas para alcanzar tus metas, y Él te va a bendecir y te va a prosperar por eso. Y caminar de tal manera y hacer las cosas de tal manera, hoy, ayudado por tu conciencia, por el conocimiento de la palabra, por el consejo de tus mayores, para que cuando tengas que sentarte delante de Jesús, no tengas que salir delante de Él avergonzado, porque has acudido a ese juicio y has dado cuenta de tus cosas y tenés cómo justificar las cosas por las que tenés que responder. Así que Dios te bendiga. Quiero orar contigo en esta tarde, desear que la bendición de Dios esté en tu vida. Así que oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, oro con cada uno de mis hermanos y te ruego en este día, alcánzalos con tu gracia. Alcánzalos con tu virtud, Señor. Ayúdales, Dios, a poder tomar compromiso en el servicio, a tomar compromiso también, Señor, en la responsabilidad por llevar adelante la obra, para que el día que tengamos que acudir y sentarnos en ese tribunal, no tengamos que salir avergonzados delante de ti por no poder explicar por qué no hicimos lo que podíamos hacer. Ahora te pido, Señor, en el nombre de Jesús, alcanza cada casa, sana, liberta, provee, Señor, por favor, que en estos días no le falte a nadie el alimento y el abrigo, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides de poner debajo del mensaje el pedido de oración, así lo vemos y estamos orando por vos. Dios te bendiga, que tengas un buen descanso.